Empezar, son las 7 y yo creo que hay que respetar el horario. A ver, buenas tardes y gracias a todos, porque con el día tan bonito que hace, ya aquí pues es un esfuerzo para todos. Hoy vamos a hablar, como ya os anunciamos el otro día, doctor, se me olvidan las cosas y me tengo que preocupar. Yo creo que esto nos pasa a todos, muchísimas veces no tiene mayor relevancia y otras veces pues, puede ser el punto de partida de problemas que para eso tenemos al doctor Castillo Federico. Federico, os hago un breve resumen de su brillante expediente. Es farmacéutico, es malagueño y en Granada obtuvo el grado de farmacia. Una vez obtenido ser farmacéutico, hizo el FIR, que es farmacia hospitalaria, del Hospital de San Pablo, de Santa Creu en Barcelona. Y en la rotación hizo un stage en Estados Unidos en Memphis, perdón. Hizo también, empezó a trabajar como farmacéutico y haciendo esa labor, pues hizo un curso de adaptación pedagógica en la Universidad de Málaga y otro de dietética, nutrición humana para nada. Entonces, parece que se vino a Logroño, estuvo trabajando en una farmacia de Lardero y había empezado el grado de medicina, obtuvo el título de licenciatura de medicina por la Universidad de Zaragoza, hizo la tesis doctoral sobre la microbiota, la flora intestinal de la microbiota en los pacientes con esclerosis múltiple y actualmente trabaja en el Hospital San Pedro, forma parte del staff de neurología. Y también participa en el curso de la Universidad de la Experiencia en la asignatura de pedagogía de medicina y salud pública. Medicina preventiva y salud pública, perdón. Entonces, bueno, yo creo que nos va a encantar todo lo que nos va a decir. Además, muchos igual lo conocéis porque ha participado, es un médico participa mucho en las redes, muy conocido. Y bueno, pues si te cedo la palabra, te dedico. Adelante. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Cuando escucho mi currículum me da un poco de vergüenza. Porque que mucha marca poco aprieta. Pero bueno, ahora ya estoy en el mundo de la neurología, parece que ya he puesto el huevo, ya tengo un mito y ya prometo que no hagamos cosas. Vale, y como neurólogo, que aquí en la residencia del hospital, vengo a hablaros un poco de problemas de memoria. ¿Se oye mal? A ver, ahora. ¿Mejor? Vale. Pues eso, que os comentaba que vengo aquí realmente después de tanto currículum, lo que vengo en calidad de neurólogo, ¿vale? Para hablar un poco de la memoria, de estas cosas que nos preocupa tanto a todos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar un poco definiendo qué es la memoria, ¿no? Entonces, cuando uno busca definiciones aquí en España, normalmente nos vamos a la RAE, a la Real Academia de la Lengua. Y nos habla de que es la facultad por la que retenemos el pasado, por la que retenemos y recordamos el pasado. Si lo buscamos un poco más desde un punto de vista neurológico, si buscamos nuestros libros, lo que nos explican nuestros libros es que para que nosotros tengamos memoria se tienen que producir varias cosas. Primero tenemos que ser capaces... Es que si una A ver. Voy a intentar no comer. Esto en Eurovisión lo hace mucho más naturalidad. A ver, ¿ahora? 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 ¿No? Pero es como si estuviera apagado, ¿no? ¿Hola, hola? ¿No? ¿Sí? ¿No? Si no me colocáis, si no... Vale. Bueno, os comentaba, si queréis, pues empezamos un poco, habíamos presentado lo que era la memoria desde la Real Academia Española de la Lengua y hablábamos un poco de lo que era la memoria para un neurólogo que tenía que exigir varios procesos, ¿vale? Nosotros, si tenemos un cerebro sano será un cerebro que es capaz de registrar información, ¿vale? De conservarla para luego poder evocarla, para luego poder recordar, ¿vale? Esto
es algo que nos permite las funciones superiores que tenemos del ser humano. Si una vez un neurólogo que yo admiro mucho, el doctor Portal, le preguntaron qué era la principal función que tenía el cerebro, y él decía que todo ser humano es un adivino, ¿vale? Porque el cerebro nos permite predecir lo que va a ocurrir. Y nos permite predecir lo que va a ocurrir porque tenemos memoria, ¿vale? Yo sé que si voy en un coche y se me cruza alguien y freno, el coche se para, lo sé porque lo recuerdo, porque le voy a pedir. ¿Vale? Y también la memoria nos permite definirnos como personas. A mí, cuando me preguntaron mi currículum, pues yo recordé todo lo que había hecho a lo largo de mi vida, lo conté y empecé a plasmar, y eso es gracias a la memoria. Es decir, que la memoria podemos decir que es algo que nos hace personas, es algo fundamental para el ser humano, nos hace personas y nos diferencia, por ejemplo, de una planta. ¿Vale? Hay muchos tipos de memoria, como hay muchos tipos de memoria en un ordenador, hay muchos tipos de memoria en la persona, y esto va a ser importante porque el cerebro, que funciona un poco como cajones, cada parte de nuestra memoria va a estar en diferentes sitios, de manera que diferentes tipos de demencia, diferentes tipos de deterioro cognitivo nos van a representar de diferentes déficits en diferentes tipos de memoria. Primero tenemos una memoria implícita, que decimos nosotros, que es una memoria de esta que no somos conscientes de tener esa memoria, que nosotros no hacemos un esfuerzo para recordar. Por ejemplo, aprendemos destrezas, las tenemos memorizadas, y cuando uno aprende a montar en bicicleta, cada vez que se monta no tiene que explicarle que tiene que darle los pedales o cómo tiene que mantener el equilibrio, ¿vale? O condicionamiento, que todos conocemos el perro de Pavlov, que sonaba la campanilla y ya te ponías a salivar. Bueno, pues cuando tú llegas a tu casa y hueles lentejas y sabes que en tu casa las lentejas saben muy bien, lo sabes porque lo recuerdas, pues ya empiezas a hacer hambre, ¿vale? Y tú no eres consciente de que te has acordado de que algún día aprendiste ese orden de lentejas, pero ahí está, ahí lo has aprendido. Y luego hay un fenómeno que es la imprimación, que es como las cookies. Las cookies, esto del ordenador, que siempre nos dicen que si aceptamos las cookies o no. Las cookies hacen que cuando yo navego en internet en una página web, cuando vuelvo a esa página web por segunda vez, todo vaya un poco más rápido, el ordenador sea capaz de recordar lo que ha ocurrido. Pues esto también es un efecto de nuestra memoria. Yo la primera vez que hablé en público lo hice mucho peor, espero que ahora sea capaz de hacerlo mucho mejor, porque tengo un fenómeno de imprimación, de que cada vez que repito cosas que he hecho en el pasado, soy capaz de recordar pequeños detalles de los que yo no soy consciente y hacerlo. Vale, esta memoria es importante. Y luego tenemos una memoria explícita, que es una memoria que yo recupero a voluntad. Oye, Fede, ¿tú dónde estudiaste? Yo estudié en Granada. Hago el esfuerzo de recordarlo y lo recordé. ¿Dónde naciste? Nací en Málaga, ¿vale? Como se llaman tus padres. Hago el esfuerzo de recordarlo. Y en esto también tenemos diferentes tipos de memoria. Tenemos una memoria que no pasa a largo plazo, ¿vale? Papá, recuérdame tu contraseña de Movistar. Te voy a robar un rato para ver el baloncesto. Él me da la contraseña, yo la recuerdo un segundo para escribir al ordenador y me pregunto la contraseña dentro de 10 minutos. Vale, te voy a dar el número de teléfono de mi prima para que lo apuntes en una libretilla. Yo lo apunto y conforme está apuntado en la libretilla ya lo he olvidado. Vale, hay una memoria que puede tardar unos pocos minutos. Pero luego hay una memoria que sí que tratamos de que pase a largo plazo, ¿vale? Y nosotros aquí diferenciamos dos tipos de memoria porque se almacenan en dos sitios diferentes, ¿vale? Todos estos tipos de memoria en nuestro cerebro se van a ir almacenando en sitios diferentes. Tenemos una memoria episódica, eso, donde naciste, qué te pasó, yo fui al colegio, pasé por estas calles, me acuerdo que aquí me caí en la bicicleta, ¿vale? Son de las cosas que te han ocurrido personalmente. Y luego hay una memoria semántica. Yo me estudié las capitales, como las han estudiado mis hijos, y todos me dicen dónde está, cuál es la capital de Francia, y yo digo París, y eso lo tengo metido en otro sitio de mi cerebro diferente de donde tengo metido la información de mi vida personal, ¿vale? Por eso luego cuando veamos que hay problemas de memoria vamos a ver que no olvidamos todo de la misma manera, porque hay veces que se dañan determinadas estructuras cerebrales donde tenemos determinados de estos tipos de memoria. Bueno, entonces, claro, aquí lo primero que nos tenemos que plantear es, cuando hablamos de memoria, es si todo olvido es una enfermedad, si todo olvido es patológico, ¿vale? Mirad, cuando nosotros aprendemos algo, esto lo saben muy bien los opositores, hay una curva de olvido. Vale, de lo que yo sea capaz de transmitiros aquí hoy, mañana os acordaréis prácticamente de la mitad. Vale. Y dentro de unos días os acordaréis de un 20% cuando pasa una semana aproximadamente. Si dentro de una semana os preguntan qué os contó Federico Castillo en la charla que ella dio en el colegio, seréis capaces de recordar más o menos el 20% de lo que yo os haya contado. Esto se puede modificar, ¿vale? Ahora que está de moda, por ejemplo, Carlos Alcaraz, pues el otro día cuando le ganó a Djokovic con aquella bola tan tremenda que metió, pues probablemente esa curva de memoria de ese acontecimiento que él ha tenido no va a ser así.
De ahí será capaz de acordarse con qué pierna avanzó, con cómo le dio, si estaba a la derecha, si estaba a la izquierda. El componente emocional de la memoria, todos tenemos cosas que nos pasan y dicen, a mí esto no se me va a olvidar en mi vida. Me acuerdo perfectamente cómo fue aquel día, desde que me levanté hasta que me acosté, que me pasó eso tan importante. Y luego otro efecto muy importante, que eso sí que lo saben los opositores, es que yo la memoria la puedo ir consolidando conforme voy evocando cosas. Es decir, si vosotros mañana hacéis el esfuerzo de contarle a alguien la charla que yo os estoy dando hoy, pasaremos de esta curva de memoria a esta. Es decir, cuando yo repaso las cosas, las voy consolidando y hace que esa memoria sea más potente. Por eso las memorias de las cosas que nosotros contemos en la vida, ¿cuántas veces me habrán preguntado a mí, con esta manera de las que tengo, que de dónde soy? Pues muchas, ¿vale? Entonces, esto yo lo habré sacado de mi caja y lo habré puesto en valor muchas veces y eso hace que esa curva de memoria de determinados acontecimientos pues no tenga nada que ver con la curva de memoria de la charla que yo voy a dar, ¿vale? Por eso es muy importante, luego veremos cuando hablemos de tratamientos o de cómo prevenir que nuestro deterioro de memoria vaya muy rápido, diremos que es muy importante darle a la cabeza, porque cuantas más veces yo recuerde que la capital de Francia es París, más difícil será que a mí se me olvide, ¿vale? Es decir, que hay que ir haciendo, el número de neuronas en el cerebro no varía mucho, pero el número de conexiones que establecen entre las neuronas sí que varía muchísimo. Y eso va a hacer que nosotros podamos modificar estas curvas. Y eso luego lo sacaremos cuando hablemos un poco del tratamiento. Bueno, pero desgraciadamente, en esta tabla, la función cognitiva global, si os fijáis, aquí no empezamos, esto es la edad que tienen las personas, no empezamos a los 0 años. La mala noticia es que a partir de los 30 años, 25, 30 años, ya hemos alcanzado nuestro cenit, nuestro punto más alto de nuestra capacidad cognitiva, de nuestra capacidad de memorizar. Y a partir de ahí vamos a ir cayendo. ¿Vale? Desde los 25 años se puede ir cayendo. ¿Vale? Esto es un envejecimiento normal. Todo el que ha estudiado, yo que he estudiado más de mayor, sé que con 20 años me costaba mucho menos estudiarme las cosas de lo que me cuesta con 50. ¿Vale? Pero esto forma parte de un envejecimiento normal y un envejecimiento que no tiene por qué haber problemas, porque yo ahora también con casi 50 años tengo muchas más experiencias de las que tenía con 20 años y me hace funcionar mejor como persona. Es decir, que aunque yo tenga un poquito de menos de capacidad de memorizar, tengo experiencias vitales, tengo otras habilidades que he ido adquiriendo, habilidades sociales, sé callarme, sé que ahora no puedo decir lo que tengo en la cabeza, es decir, eso me hace funcionar mejor. Entonces, este fenómeno natural que es envejecer, que lo tenemos un poco frito, ¿vale? Es un proceso natural y que no tendría por qué preocuparnos. Es decir, que nos veamos ahora un poquito menos capaces, que con 20 años forma parte de lo normal, ¿vale? Pero es que vivimos en una sociedad donde todo queremos rejuvenecer, donde queremos combatir y retrasar los signos de la edad, donde todo eso que queremos combatir en la piel, en el pelo, cuando nos teñimos, lo queremos combatir también y nos da coraje que en un momento determinado se nos olvide una palabra que nos cueste encontrar, o ese primo que hace muchísimo que no vemos que nos cueste nombrar. Pero eso forma parte, como os digo, de un envejecimiento normal, ¿vale? A mí me gusta esta actriz, Jamie Lee Curtis, que a mí me gusta mucho cuando era jovencillo, y esta mujer dice una frase de ley que me gustó mucho, que dice, la palabra anti-envejecimiento tendría que ser eliminada, ¿vale? Ella es pro-envejecimiento. A mí cuando la gente me dice que no le gusta cumplir años, siempre le digo que la alternativa es peor. Es decir, no cumplir años sí que es terrible, ¿vale? ¿Suena a veces? Se viene. Vale. Vale, es que como yo tampoco paro quieto. Vale, ella decía que es pro envejecimiento, que quiere envejecer. Lo que quiere es envejecer con inteligencia, con gracia, con dignidad, con brío, con energía, decía ella. Entonces, el ir perdiendo esto no debe ser un problema. El problema es cuando el envejecimiento es patológico. Es decir, cuando nosotros... ¿Y si hablo así, me escucháis? Hola, a ver. ¿Aquí? ¿Creéis que me escucháis? ¿Ahora se me escucháis? ¿Qué está fallando, no? Vale, mi hija me ha dicho que el cable. Vale. Entonces, el gran problema es cuando este envejecimiento se hace patológico, ¿vale? Si creéis que tenemos que cambiar de micrófono, yo no tengo inconveniente, ¿eh? ¿Qué, perdón?
Se te está oyendo entrecortado todo el rato. Con este, vale, pues paso de Shakira a Julio Iglesias. Bueno, pues yo lo intento así, ¿vale? ¿Mejor? Vale, voy a salir de aquí con vídeos. Vale, hasta ahora creo que me habéis seguido. A pesar de lo que no me habéis seguido. Vale, pues hablábamos de que el problema surge cuando el envejecimiento que nosotros tenemos, que presentamos, tiene una curva que no es la curva lógica. Es decir, que hay un envejecimiento que nos hace perder muchas más habilidades de las que nos deberían de corresponder por edad. Y ese envejecimiento es el que nosotros, yo voy a tratar de explicaros hoy, que es importante que lo detectemos y que lo detectemos pronto. Porque como no tenemos una pastilla milagrosa, ¿vale? Y lo que podemos es retrasar a día de hoy ese proceso, cuanto antes lo pillemos, antes podremos ayudar y daremos más vida plena a nuestros pacientes, ¿vale? Y este es el que hay que asustarse, ¿vale? Entonces, ya hemos aprendido que hay unos olvidos patológicos y hay otros olvidos que no lo son patológicos. Y todo olvido es un problema del cerebro, un problema de la memoria, ¿vale? Bueno, pues hemos dicho que hay un proceso en el que nosotros tenemos que registrar y que tenemos que evocar y hay muchos problemas que van relacionados con el registro y que realmente no tenemos un problema de memoria, sino que hay determinados factores que pueden hacer que nosotros no registremos bien la enfermedad. Muy a menudo en la consulta nos encontramos personas que vienen sospechando de una demencia y lo que encontramos es que tienen algún problema en el registro que hace que esos procesos no se puedan producir bien y que si conseguimos retirar ese problema, conseguimos que el paciente sea capaz de recuperar todo su proceso de memoria. ¿Qué cosas influyen? Pues, por supuesto, hay determinados fármacos, determinadas drogas, el alcohol, que pueden interferir con nuestra capacidad de recordar. Yo tengo un amigo que me contó que si algún día te coges una castaña y una borrachera, al día siguiente no te acuerdas de nada, ¿vale? Pues eso que a mí me han contado, porque yo nunca lo he vivido, ¿vale? No es un problema con la memoria, ¿vale? No es infrecuente, como luego hablaremos, pero quiero comentarlo porque es un factor muy importante, que nos encontramos pacientes que llevan determinados fármacos, sobre todo relacionados con el dolor, ¿vale? Que hacen que el paciente no funcione bien. Las únicas demencias que curamos los neurólogos son quitando pastillas, ¿vale? Hay veces que más es menos, ¿vale? Un problema muy importante y que lleváis relativamente mal las personas que empezáis, y digo a una tercera persona porque yo por ahí no he tenido problemas con otras cosas, es personas que no oyen bien. Si aquí hay alguien que no me escucha bien, es difícil que le podamos aplicar la misma curva. Si yo hubiera seguido con el micrófono de antes, pues evidentemente no hubierais podido registrar la información, ¿vale? Y hay que cuidarse el oído, ¿vale? Y no tiene que darle una vergüenza llevar un aparatito detrás de la oreja. Hablábamos del envejecimiento de antes, igual lo que nos decía Jamie Lee Curtis. Envejecer también es perder oído, no pasa nada. Envejecer es tener que usar gafas. Si yo voy a ver una película y no la veo bien, no me voy a acordar bien de la película cuando veo, ¿vale? Las enfermedades generales. A mí, una interconsulta muy habitual en el hospital, interconsulta es cuando nos preguntamos unos médicos a otros. Tengo un paciente ingresado en digestivo que está sangrando y a mí me consulta porque además la familia se queja de que tiene olvidos. Y entonces el compañero del hospital siempre me dice, venid por favor y echarle un ojo a esta persona a ver qué tal tiene su memoria. Y nuestra respuesta aquí casi es universal. En este contexto yo no puedo valorar cómo está la memoria de este paciente, ¿vale? Porque está interferida por otro proceso. Eso no ocurre también con los estados de ánimo. Cuando uno está triste, tiene un problema y tiene un rum rum, ¿vale? Pues ese rum rum, ese ruido de fondo, no le deja registrar bien la información. Una persona que tenga una depresión importante, una ansiedad importante, un problema de estado de ánimo importante, se puede comportar como si tuviera problemas con su memoria. Y cuando se le cura ese problema de estado de ánimo, vuelve a funcionar bien, ¿vale? También hay una, aquí no se nos ve bien pero hay una cosa, la mala noticia que tengo, que es que la multitarea no existe. Esto de las mujeres hacemos 5 cosas a la vez y los hombres no pueden. Pues no, ¿vale? Cuando uno hace 5 cosas a la vez, pues el cerebro está 5 cosas y hace 5 cosas, pero las hace regular, ¿vale? Esto de estoy estudiando mientras veo el Conquist. No se puede estudiar mientras se ve el Conquist. O es el Conquist o estudia. Pues
Es verdad que los hombres con un par de cosas ya nos liamos, las mujeres necesitan tres, pero la multitarea, muchas veces las personas estamos a tantas cosas a la vez que al final es un problema de estrés, de que estamos sometiendo al cerebro a un ritmo que no puede llevar adelante. ¿Vale? La atención, ¿vale? Cuando yo estoy viendo el baloncesto, que me gusta mucho el baloncesto, a mí en mi casa que no me encarguen nada, porque se me olvida. Porque yo estoy al baloncesto, me están hablando y hago así, pero estoy mirando a la tele por el lado, no estoy haciendo ni puñetero caso de lo que me cuentan. Pues si yo no estoy atento, pues no voy a poder. Si aquí ahora de pronto viniera Brad Pitt por un lado y Angelina Jolie por el otro, dejaríais de atender, ¿vale? Porque estaríais atentos a los susodichos, ¿vale? Y el sueño, el cansancio, el estar reventado, ¿vale? Si uno se pone a estudiar el día salir de guardia donde ha dormido 3 horas, pues el rendimiento que va a tener. Entonces, todo esto son problemas de registro. Y todo esto, a cualquier persona que tenga cualquier queja subjetiva de memoria se tiene que plantear si está en alguno de estos escenarios. Eso es lo primero que tendría que hacer, ¿vale? Y luego hay una pregunta que es, doctor, ¿es lo mismo tener pérdida de memoria que tener una demencia? Yo creo que esto lo vamos a entender bien y nos lo va a explicar Ancho. No se escucha Ancho. Que no ha sufrido pérdida de memoria. ¿Te has despertado? ¡Por fin has salido del coma! Voy a hacerle unas preguntas para comprobar que no ha sufrido pérdida de memoria. ¿Cómo se llama? John Urrutia. ¿Reconoce a estas personas? Claro, son Maite, mi mujer y mi hijo. Oye, mamá, es que me... ¿Qué has dicho? No te he entendido nada, Maite. ¿Es entendido? Pero es que habías aprendido euskera. ¿Eh? Recuerdo perfectamente que me tiré 10 años en el Euskaltel, pero... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Que se me ha olvidado el euskera? Bueno, al menos te acuerdas de nosotros. ¿A quién coño le importa eso? ¡Se me ha borrado el euskera! John, ¿pero cómo puedes pensar en eso? Claro, como tú te has tirado 5 veranos seguidos en el Barnetec y en la moto, doctor, no podría volver a operarme. Es muy arriesgado. Podría sufrir daños cerebrales. Eso da igual, doctor. Que no es catalán que se aprende en un año. Es que euskera. Tranquilízese. Podemos estudiar, porque es casi seguro que podría perder otros recuerdos. Como si fuera mi infancia o el nacimiento de mi hijo. Y tercero, Hay otras vías conocidas. Se puede recuperar algo con un shock o con un golpe seco en la cavidad craneal. ¡Doctor, has perdido la cabeza! Lo que ha perdido es la oportunidad de sacar el EGA y créame que le comprendo. doctor, venga rápido. Pase tu vida sido de cómo está en la azotea. A menos de suicidarse. ¿No se acuerda de nada? Todo lo contrario. Ha recordado que es socio de la PEA. Bueno, pues perder memoria, hay enfermedades donde se puede perder la memoria de una manera aislada, eso no es una demencia, ¿vale? Nosotros es frecuente y genera mucho estrés al paciente, pero lo vemos con mucha frecuencia y de aquí a unos pocos nos va a pasar que tengamos una amnesia global transitoria, que son pacientes, por ejemplo, que vienen al hospital y no recuerdan lo que han pasado en las últimas 4 o 5 horas y normalmente es un proceso benigno del que ocurre una vez en la vida y no va a volver a ocurrir, ¿vale? Entonces, Anchón se pegó un golpe en la cabeza y, bueno, ha perdido el euskera, pero no tiene una demencia, ¿vale? Porque para que nosotros hablemos de demencia, se tienen que dar al menos 4 cosas, 4 puntos que son imprescindibles. Primero, es algo progresivo, ¿vale? Es algo progresivo y, por tanto, es algo que representa una pérdida respecto a lo que yo tenía previamente y que va empeorando. Es decir, es una curva a peor, ¿vale? Luego, tiene que ser global. Las demencias nunca son solo de la memoria. Siempre se tiene que perder alguna otra cosa más. Muchas veces empiezan con memoria y luego se van añadiendo otras cosas. Mientras sea solo memoria, no podemos hablar de demencia. Lo más frecuente, que se afecte el lenguaje, que se afecte la conducta, que se afecte la orientación, pero se puede afectar el cálculo, se puede afectar la capacidad de hacer cosas que antes previamente habíamos aprendido, otras muchas cosas, ¿vale? Y exige que tengamos un nivel de vigilancia preservado. Si yo tengo un paciente que ha pasado COVID y ha pasado por la planta y entonces se nos empezó a poner un poquito malo y no estaba con un nivel de conciencia adecuado y luego lo tenemos que ingresar en intensivo, pues nos cumpliría todo lo anterior, pero es que no tiene su nivel de conciencia preservado. Eso tampoco es una demencia. Y el deterioro, muy importante, tiene que interferir en la vida diaria del paciente. Si yo pierdo un poquito, pero puedo seguir haciendo mi compra, puedo seguir haciendo las cosas que hacían normalmente los médicos, los neurólogos en ese contexto no hablaremos de demencia, ¿vale?
Y demencias hay muchas. Ya os he explicado que hay muchos tipos de memoria, tiene que afectar a varias habilidades, hay muchas habilidades y hay muchísimas demencias que nuestro trabajo, el de los médicos, es encontrar qué tipo de demencia encontramos. Pero con diferencias sobre las demás, la más importante es la enfermedad de Alzheimer. Bueno, llegado a este punto de la enfermedad de Alzheimer, una pregunta que nos repiten muchas veces en la consulta y la meto aquí un poco con calzador es qué es la demencia senil. ¿Vale? La demencia senil no sale en mi libro. ¿Vale? Demencia es demencia y senil, según la RAE, es perteneciente o relativo a la persona de avanzada edad en la que se advierte una decadencia. ¿Vale? La demencia senil es un concepto que se usaba hace muchos años donde no éramos capaces de separar esto, y entonces si venía un paciente que tenía una edad avanzada y tenía un deterioro y tenía una demencia, pues lo llamábamos demencia senil. La demencia senil a día de hoy es un término que se correspondería a lo que son demencias neurodegenerativas. Y dentro de ellas, con diferencia, la estrella, a lo que toda la vida le hemos llamado demencia senil, probablemente se trate de una enfermedad de Alzheimer. Vale, entonces ninguno de vosotros, si va a un neurólogo, va a salir con una impresión diagnóstica en un informe que ponga demencia senil, porque sería un término antiguo. Es un término que hace muchos años, yo como neurólogo nunca he llegado a utilizarlo, porque yo llevo en esta historia 8 o 9 años, nunca lo he llegado a utilizar, ¿vale? Entonces vamos a hablar ya que hemos llegado a este punto y hemos enfocado un poco todo de qué es la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Vamos a poner un poco en papel, en valor, qué es la enfermedad de Alzheimer y la problemática que tiene. Mira, es la primera causa de demencia neurodegenerativa. La primera con mucha diferencia por sobre la segunda. Yo en la consulta veo muchísimas demencias tipo Alzheimer y no veo demencias de los otros tipos cada vez que tengo una consulta. De vez en cuando tengo una, ¿vale? Es con diferencia nada más. Según la Alzheimer Disease International, en 2015 había 46 millones de personas con demencia en el mundo y proyectaba que para 2050 iban a ser 131 millones de personas. Y para que os hagáis una idea, hay alrededor de 2 veces y media toda la población de La Rioja, 800.000 personas, que tienen demencia tipo Alzheimer, ¿vale? Es un número que yo creo que es muy significativo, ¿vale? Se diagnostican cada año como Calahorra y Arnedo juntos, por ponerlo a nivel local, 40.000 personas al año se diagnostican cada año de demencia, ¿vale? Y 10 millones de personas cada año en el mundo. Para que os hagáis una idea, el principal problema de la demencia, si es una enfermedad neurodegenerativa, cuanto más años tengamos para darle al cerebro la posibilidad de degenerar, pues más posibilidades tiene la enfermedad de salir adelante, ¿vale? Entonces, la prevalencia que podemos tener en menores de 50 años es esporádica. Menos de un 1% de las personas menores de 50 años van a tener una demencia, pero fijaros que en la población mayor de 85 hasta el 50% de los pacientes pueden tener ya algún rasgo de enfermedad de Alzheimer, lo cual no quiere decir que tenga una enfermedad de Alzheimer problemática, ¿vale? Pero sí que podríamos meterlos en ese saco de que están empezando, por decirlo de alguna manera. Y claro, esta noticia que la cogí la semana pasada, justo la semana pasada, el martes de la semana pasada, pues nos dice que la población que en La Rioja más está creciendo es la población mayor de 65 años, es decir, que se nos viene un problema encima, ¿vale? Entre los casos diagnosticados en España, que como os digo, son menos de los que realmente, porque para eso hacemos esta charla, ¿vale? Hay un 3-4% de la población entre 75 y 79 años, pero ya un 35% entre la población mayor de 85. ¿Vale? Jofede. Qué jodido, ¿no? Vale, pues hay una buena noticia. Que en los últimos años, sin que hayamos sabido bien por qué, aunque lo intuimos y sospechamos que es porque en el primer mundo tenemos mejor educación, tenemos mejor nivel socioeconómico, tenemos mejores cuidados sanitarios, nos cuidamos más, tenemos mejores cambios en el estilo de vida, la demencia tipo Alzheimer no está subiendo como correspondería al aumento de la esperanza de vida. Había un titular de materia del país hace unos meses, de junio de 2021, que decían, lo titulaban así, porque sabéis que a los periodistas les gusta mucho hacer un titular muy llamativo para que pinchemos, pero es que en este caso es un titular real, ¿vale? El enigma del Alzheimer, decía, su incidencia cae un 16% en la última, cada década, sin que realmente hayamos puesto un tratamiento específico para esto. Simplemente es porque nos estamos cuidando mejor. Es decir, que estos números, que son unos números que nos deben asustar, nosotros tenemos una serie de herramientas para intentar mejorar y que tengamos menos riesgo de caer en enfermedad, ¿vale? Los principales síntomas que tenemos en la enfermedad de Alzheimer, cuando una demencia ya lleva 15 años de demencia, al final es un compendio donde todas las demencias son iguales, porque vamos perdiendo habilidades progresivamente y al final pues todas se parecen entre sí.
nosotros la diferenciamos muy bien al principio. La enfermedad de Alzheimer al principio lo que más se caracteriza es por la pérdida de memoria, ¿vale? Pero no es lo único, ¿vale? Muchas veces dicen, no, no puede ser un Alzheimer porque es capaz de recordar. Bueno, hay algunos pacientes... perdón. Aquí... perdón, sí, no, fallo mío. Esta pérdida de memoria suele ser al principio de una memoria que cuesta codificar nueva información, ¿vale? Que hay dificultad para un recuerdo de información de lo inmediato. Nosotros al paciente le damos una serie de, por ejemplo, yo muchas veces uso el truco de me presento, me quede muy claro, me presento siempre, pero cuando entra un paciente que voy a evaluar cognitivamente, hago alguna broma sobre mi nombre, o le digo, me llamo Federico, como Federico García Lorca, ¿vale? O me llamo Castillo, como el Castillo de, ¿vale? De Clavijo. Entonces les trato de fijar la atención y 2 minutos yo después les pregunto, ¿cómo me llamo? Vale. El paciente tiene dificultad para hacer ese recuerdo inmediato. Y cuando le doy la pista, me llamo como un Castillo, me llamo como algo que hay en Clavijo y no cae en mi apellido. O me llamo como un poeta y no cae en mi apellido. Ese es el típico olvido con el que empieza un paciente con enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, su memoria autobiográfica se mantiene. Si yo al paciente al inicio, que no ha sido capaz de recordar mi nombre, le pregunto qué estudió, qué hace, que me puede contar, me puede cantar una canción que aprendió en la infancia, me puede contar incluso con detalles, porque como recuerda mejor lo antiguo, se centra en lo antiguo. Entonces, muchas veces no es raro que nos digan en la consulta, pero doctor, es que tiene muy buena memoria. Claro, tiene muy buena memoria de lo autobiográfico, de lo antiguo, pero a lo mejor yo le pregunto qué cenó ayer y no se acuerda, ¿vale? Y la memoria semántica, la de cultura general, se mantiene. Yo le pregunto la capital de Francia, me dice París sin ninguna duda. No tienen, porque es esos recuerdos que están mucho más consolidados, como vimos antes, en las curvas de memoria, ¿vale? Y el rendimiento intelectual más o menos es adecuado, ¿vale? El paciente sigue manejando dinero, es capaz de hacer una resta, ¿vale? Es capaz de hacer determinadas cosas. Os vuelvo a repetir que esto es al inicio, ¿vale? ¿Y qué nos contáis cuando venís a la consulta? ¿Vale? Pues el familiar nos cuenta, le encargo cosas y no las hace, ¿vale? Le digo que le traiga patatas y no me las trae. El paciente cuenta, es que voy al salón a por algo y cuando vuelvo no me acuerdo. Eso nos pasa a todos. Luego veremos que eso nos tiene que pasar con una cierta frecuencia. Vale, cuenta muchas veces lo mismo, ¿vale? Venga, ven y me cuenta una anécdota y a los 10 minutos me vuelve a contar la misma anécdota, nos dice la familia. Está muy repetitivo. Vale, necesita apuntar las cosas, siempre habla del pasado, pierde el hilo de la conversación, compra mucha comida. Tenemos la nevera como para alimentar un regimiento, ¿vale? Estamos los dos solos y compra 6 días seguidos naranja. Ahí tengo naranjas para, ¿vale? No recuerda los nombres o de algún familiar distante, ¿vale? Esas son cosas que sería una pérdida de memoria que nos podría poner un poco sobre alerta, ¿vale? Recordar de nuevo que cuando nos pasa eso, lo primero que nos tenemos que ir es al listado de estas cosas que hemos aprendido para ver si tenemos alguno de estos factores, ¿vale? Si yo estoy tomando Zaldiar, que es un fármaco tramador, son fármacos que nos hacen mucho daño a los neurólogos y cuando los quitamos muchas veces los pacientes nos mejoran mucho cómo estamos de atención, cómo estamos de estresados, si estamos a 25 cosas a la vez, ¿vale? Si estamos muy cansados, si no dormimos bien, si estamos muy estresados, ¿vale? Pero como decía antes, que me había colado yo en mi propia presentación, me estaba haciendo un spoiler, hay veces que no solo es un problema de memoria, es un problema de otras cosas, ¿vale? Las fundamentales que nos contáis, se ha perdido en la calle, durante un rato no sabía volver a casa, ¿vale? Tardó en encontrar, luego el paciente encuentra el camino y termina volviendo, porque como tiene la habilidad de preguntar, de saber dónde estoy, como sabe dónde vive, pregunta, lo dirige, normalmente, pero un paciente que tenga 2 o 3 pérdidas en la calle, 2 o 3 días diferentes, hay que preocuparse, si no hay nada de por medio de lo que hemos hablado antes. Hay veces que tienen dificultad de comunicación, ¿vale? Les cuesta hablar, ¿vale? Ahora hemos escuchado que hay un actor famoso americano que nos han dicho que tiene afasia y que es un debut con afasia. Pues yo no sé lo que será, pero igual es un inicio de una enfermedad de Alzheimer, porque una enfermedad de Alzheimer puede empezar con dificultades para comunicarse, ¿vale? Puede haber cambios de humor. Estos serían casi los 4 síntomas principales. Mi padre, mi pareja, mi mujer, mi madre, les ha cambiado el carácter. Ya antes no se enfadaban por nada y ahora se cabrean cada uno por 3. Eso nos puede poner un poco sobre el aviso y hay que estar un poco al lado. Y luego hay otras cosas que vemos menos, pero también las vemos. Que guarda las cosas donde no toca. Es que metió el reloj en la nevera o metió la sal en el congelador, ¿vale? O que tienen dificultad para completar tareas cotidianas. Es que no hace bien la cama.
es que en la comida ya no le sale bien, se le quema la comida o no le echa sal, se le olvida siempre echarle la sal, o no hace las cosas por orden, ¿vale? O hace los macarrones como mi hijo, que no le echan nada, que ha pasado aquí, se he hecho los macarrones buenísimos, ¿vale? Que se alejan socialmente, se retraen, hay gente que siempre le ha gustado estar con gente, hay gente que le gustaba entrar y salir, de pronto han dejado de entrar y de salir, ¿vale? Que tienen falta de criterio, hace una cosa que no tiene sentido, ¿vale? Pues un niño va a meterse acerca de un enchufe y en lugar de decirle que no toque el enchufe al nieto, pues te ríes, ¿vale? O cambios en la visión. Hay algunos tipos de pacientes con enfermedad de Alzheimer que tienen un predominio sobre todo en la parte de atrás que no los mandan al oftalmólogo porque empiezan a no colocar bien las cosas, a no ver. Y la principal queja del paciente no viene al neurólogo, va al oftalmólogo y es del oftalmólogo donde nos lo remite y terminamos haciendo este diagnóstico. Pero fundamentalmente los 4 que vimos antes, ¿vale? Entonces, ¿cuándo hay que consultar? ¿Vale? Pues mirad, cuando los fallos son continuados en el tiempo y son nuevos, ¿vale? Hoy he pedido permiso, tengo aquí a mi padre en la sala y le he pedido permiso a mi papá, lo puedo contar. Mi padre de vez en cuando me dejaba en la puerta del cole y si iba a currar me dejaba en la puerta de mi casa. Teníamos un garaje que estaba un poco lejos, él salía y decía, ahora te recojo. Y entonces, si a mí mi padre hoy en día me hace lo mismo, pues no me voy a mosquear. Si lo hacía con 30 años y ha tenido una vida totalmente plena, pues esos despistes suyos no son nuevos. Pero si yo tengo fallos continuados en el tiempo, bueno, pues hay algunos fallos que nos pueden hacer pensar de que tenemos por delante un Alzheimer y otros que son cambios típicos de lo que hemos dicho, de que todos tenemos alguna arruga en el cerebro, ¿vale? Entonces, si yo tomo una decisión errónea, pero muy de vez en cuando, bueno, pues eso en principio es normal, ¿vale? Si yo soy capaz si olvido realizar un pago mensual o si un día voy a entrar a mi casa un día y se me olvida poner cuál era la contraseña de la alarma, ¿vale? Pero eso me pasa un día puntual y no me vuelve a pasar. No es lo mismo que esto te ocurra con una cierta frecuencia. No es lo mismo que tú no sepas qué día es hoy, de pronto un día, ¿qué día es hoy? Y tú dirás, estamos en abril, y luego al rato dirás, si no estamos en abril, estamos en mayo. Eso es muy distinto que nunca sepas la fecha en la que te encuentras, ¿vale? Hay veces que es muy habitual, esto a partir de los 50 es prácticamente universal. Todos a partir de los 50 tenemos problemas para encontrar a veces una palabra determinada. A mí en mi casa se me acusa con frecuencia de que no termino las frases, ¿vale? Pero se me lleva acusando 10 años, ¿vale? Y eso no ha ido a peor, ¿vale? Pues a mí no me preocupa. Entonces hay veces que no encuentro una palabra determinada, me tengo que parar, la pienso y la encuentro, ¿vale? Eso es muy frecuente. Y también todos perdemos cosas de vez en cuando y todos vamos de vez en cuando al salón y no sabemos a lo que vamos. El problema es cuando esto se hace frecuente. Yo el consejo que podría dar aquí es que si os mosquea, consultéis, ¿vale? Y muy a menudo, estos fallos el paciente no los detecta. Una característica de la enfermedad de Alzheimer, a los médicos nos encanta poner nombres raros a las cosas, ¿vale? Yo, anosognosia. Bueno, pues anosognosia, en mi libro sale que es una característica muy frecuente en la enfermedad de Alzheimer. Eso quiere decir que el paciente no es consciente de su enfermedad. Vale, ¿tú qué tal estás? Fenomenal. Pero que me dicen que se te olvidan las cosas. A mí se me olvidan las cosas. Una memoria prodigiosa, ¿vale? Muchas veces es el familiar el que se da cuenta de que está pasando algo. Y hay veces que hay que coger al paciente de la mano e intentar llevarlo al médico para que nosotros podamos evaluar si ha ocurrido esto. Si os mosquea cualquier cosa de esta, pues hay que ver, ¿vale? Y la puerta de entrada un poco sería a través del médico de cabecera. Los médicos de cabecera, tenemos médicos de cabecera, cogiéndolos, son especialistas en medicina familiar y comunitaria, una enfermedad tan prevalente como esta, de eso saben mucho, y ellos ya dan las preguntas pertinentes para saber si es preocupante, si no, si tienen que remitirlo al neurólogo, si no tienen que remitirlo al neurólogo, ¿vale? Vamos a hablar ahora de un tema muy importante, de los factores de riesgo, ¿vale? Hemos dicho que el Alzheimer ha ido bajando en un 16% en la última década y no sabemos por qué, y probablemente es porque estemos manejando mejor estos factores de riesgo. Para mí es lo más importante de esta charla, que sepáis qué podemos hacer para intentar que tengamos menos posibilidades de que nos toque esa bola negra en el sorteo de la vida, ¿vale? Que sería que nos toque una enfermedad así. Hay una serie de factores que no son modificables, que no podemos cambiar, y otros que sí podemos cambiar, ¿vale? En un cerebro con enfermedad de Alzheimer hay una serie de problemas, ¿vale? Y hay una atrofia cerebral y muchas veces esto va asociado a algunos problemas como son una producción de determinadas sustancias, de beta-amiloides, de tau, de una serie de proteínas que están en nuestro cerebro y sobre eso no es modificable y probablemente vaya en nuestro ser el que nos ocurra.
Yo cuando doy clase en la Universidad de la Experiencia siempre digo, cuando hablo de cualquier enfermedad que uno nace, tengo una diapositiva donde hay dos coches que son casi iguales, pero uno es un Citroën y el otro es un Mercedes. Son casi iguales, pero uno va a durar 20 años con más facilidad que el otro. Esto no podemos luchar, pero luego hay otra serie de cosas que son estrés oxidativo, que eso sí que se influye mucho por una serie de factores de riesgo que ahora vamos a ver que se pueden modificar. ¿Vale? Los no modificables, pues la edad. Quiero decir, uno tiene la edad que tiene. Nos podemos pintar el pelo, nos podemos planchar la cara y nos podemos... Pero no, la edad que tenemos es la que tenemos. Para nuestro cerebro es la que tenemos. ¿Vale? Y ya hemos dicho antes, y no voy a insistir más, que es el principal factor. Es un factor muy importante que no podemos modificar. Es algo más frecuente entre mujeres, no muy significativo, pero debéis de saber que es un poquito más frecuente entre mujeres. ¿Vale? Y luego hay un problema genético. ¿Vale? La enfermedad de Alzheimer tiene una genética diferente según qué tipo de enfermedad. ¿Vale? Hay algunos pacientes, sobre todo que inician muy temprano, que inician a partir de entre 45 y 60 años, ¿vale? Que sí que se debe a un solo gen. Monogénica significa un solo gen. Y tiene una herencia autosómica dominante, que es esto que dice, como el paciente tiene esta enfermedad de Alzheimer genética, el riesgo de que la tengan sus hijos es de un 50%. ¿Vale? Eso existe, pero es el mínimo, ¿vale? Menos del 10%. Y sobre todo son gente que debuta muy joven y gente que solemos detectar relativamente fácil porque saben que a sus abuelos le pasó lo mismo, a sus padres le pasó lo mismo, ya traen una carga familiar, ¿vale? Y luego tenemos lo que es un Alzheimer esporádico, que no te puede relatar el paciente un árbol genealógico tan claro como en el caso anterior. En este caso afecta mucho, son lo que decimos herencia poligénica, son muchos genes diferentes, que cada uno va aportando un poquito y según cómo se combinen, nos pueden dar guerra. De manera que si yo tengo un solo familiar directo afectado, con respecto a quien no tiene ninguno, tendré un poco más de 1,5 veces de riesgo. Es decir, más riesgo, pero es un riesgo significativo. Pero si yo, por ejemplo, tengo 4 o más familiares directos afectados, el riesgo se multiplica casi por 15. ¿Vale? Entonces, eso es algo que el paciente muchas veces también viene condicionado por esa información. Vengo aquí porque mis abuelos tuvieron Alzheimer los dos y luego de mis tíos han tenido 3 y nos vienen preocupados y es una cosa a la que nosotros le damos valor, ¿vale? Pero esto es con lo que nacemos, esto lo podemos modificar, ¿vale? A mí me gusta más centrarnos en los factores de riesgo modificables y por 2 razones fundamentales. Primero, porque son factores de riesgo de que la enfermedad se presente, de que la enfermedad dé la cara. Pero además, una vez que la enfermedad haya dado la cara, si controlamos estos factores, esa curva de caída va a ser diferente. Entonces, son factores que tenemos que conocer y que son importantes. Lo primero es en las enfermedades cardiovasculares. La tensión, la más importante de todas, la hipertensión arterial. Hay que cuidar muy bien la hipertensión arterial para cuidar nuestro cerebro, ¿vale? Pero también la diabetes y un poquito menos el problema del colesterol. Y el problema es que estas cosas no duelen. No duelen, pero nos duelen mucho a los médicos cuando lo vemos y nos dicen, no, es que yo dejé de tomar las pastillas, porque total, me da igual tomarlas que no tomarlas, hacía las mismas cosas, pues si tu médico te dice que tienes un problema con la tensión, hay que tomar antihipertensivo. Y además, estos son, como decía en Hogwarts, en Harry Potter, de estos 3 estaban siempre metidos en todo el follón. Le decía a la profesora, ¿por qué será que cada vez que pasa algo siempre están ustedes en medio? Controlando la dislipemia, controlando la tensión y controlando la diabetes, a la de cuidar nuestro cerebro, vamos a cuidar nuestro corazón, vamos a cuidar nuestro riñón, vamos a cuidar nuestras piernas, vamos a cuidar muchas cosas. Entonces son enfermedades que son enfermedades, no enfermedades, porque no nos duelen, pero que hay que tener, tienen su importancia y hay que tratarlas, ¿vale? Luego el ejercicio físico, fundamental, ¿vale? Junto con el Alzheimer, junto con la hipertensión, perdón, el segundo factor modificable, hay que mover el culo, ¿vale? El sofá hace mucho la puñeta y siempre me permitís una expresión totalmente políticamente correcta en una charla como esta, atómica, ¿vale? Entonces hay que mover el culo. Y aquí quiero hacer una oda a la huerta, ¿vale? Tenemos un señor mayor que es feliz como una perdiz en su huerta y le queremos quitar la azada y montarlo en una bicicleta estática. Fracaso seguro. Dígale, doctor, que no puede ir a la huerta. ¿Cómo que no puede ir a la huerta? Claro que tiene que ir a la huerta, ¿vale? Si no puede ir solo, pues tendrá que ir acompañado. No se podrá poner a hacer una quema de rastrojo él solo porque la puede liar, pero hay que mover el culo. Y la huerta es un gimnasio perfecto para las personas, ¿vale? Y hubo un estudio hace unos años, pues aquí tenía la fecha, pero me la tapa, pero es de 2019,
de 2019, donde, por ejemplo, esto es una enfermedad de Alzheimer genética de las que decimos que debutan muy jóvenes y dividieron a las personas en distintos grupos, entre los que hacían nada de ejercicio y los que hacían muchísimo ejercicio. Y luego habían cinco grupos diferentes, según el tipo de ejercicio que hacían. Bueno, pues las personas que hacían más ejercicio con respecto a las que hacían menos, cuando las comparaban, hasta 15 años más tarde desarrollaban la enfermedad. Imaginaos una enfermedad que se desarrolla en pacientes jóvenes, pues no tiene nada que ver desarrollar una Alzheimer con 55 años que desarrollarlo con 70, o desarrollarlo con 60 que desarrollarlo con 75. ¿Vale? Entonces el ejercicio es un factor muy importante. ¿Vale? La soledad no elegida, ¿vale? Es un problema que tenemos. Es un problema que tenemos en esta sociedad. Los anglosajones nos van por delante. Nos reímos de los anglosajones cuando la obesidad se nos quitó la risa y con la soledad no elegida nos reímos de los anglosajones pero se nos va a quitar la risa. Vale, el ser humano es un ser gregario y socializarse exige mucha conectividad cerebral. Si yo estoy con alguien y le cuento una anécdota, estoy rememorando cosas. Si yo cuento con alguien y hablamos de lo que está pasando en Ucrania, pues recordamos un poco la antigua Unión Soviética, recordamos decir, eso va generando conexiones y es muy importante. ¿Vale? Como es importante la educación. Y la educación que uno pueda tener, cada año adicional de educación reduce un 7% la demencia, pero quien no haya estudiado de joven puede estudiar más tarde. La actividad intelectual también es el gimnasio del cerebro, ¿vale? Y es una actividad que nos permite muchas veces, además, juntar varias cosas, porque si yo hago una actividad de ocio, si por ejemplo mis alumnos de la Universidad de la Experiencia, además de tener una actividad intelectual, socializan. ¿Vale? Estamos matando dos pájaros de un tiro. O si yo voy a la clase de pilates, socializo, hago actividad intelectual y encima hago ejercicio. ¿Vale? Es decir, que son actividades que nos pueden dar mucho. La alimentación. El otro día hubo aquí una charla brillante, yo la voy a meter. ¿Vale? A mí me gusta mucho el triángulo flamenco este, mi hijo se cachondea de mí porque lo tengo puesto en la cocina, pero a mí me gusta. ¿Vale? Y comer bien es muy importante, no voy a incidir porque ya se nos han dicho muchas cosas muy interesantes hace mucho tiempo. Los venenos, ¿vale? El alcohol, especialmente en exceso, y el tabaco son venenos, ¿vale? Venenos para el cerebro. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, y hay que tener cuidado incluso con el fumador pasivo, ¿vale? Esto genera demencia y la acelera, genera enfermedad de Alzheimer y la acelera. Y, por ejemplo, una buena noticia es que cuando tenemos un paciente muy bebedor que tiene una demencia asociada al alcohol, pues puede revertirse hasta un 50% con una abstinencia de un año, ¿vale? Aquí tenemos muy normalizado el alcohol. ¿Cuánto ve usted lo normal? Y te pones a rascar de lo normal, y lo normal es que me echo un carajillo por la mañana, luego me echo 3 cortos, 4 vinos con los amigos, luego llego a casa la botella de vino, lo normal. ¿Cuánto dura la botella de vino? 2 días, luego te dicen que te bebes media botella de vino, por la tarde te no sé qué, y luego el fin de semana y te dicen que es lo normal. Bueno, pues eso es un problema, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes y controlarlo, ¿vale? Y luego hay otra contaminación, otros venenos, que no son venenos individuales, son venenos sociales. Vivimos en una sociedad que sabemos que la contaminación atmosférica aumenta los problemas de cognición, pero nos cabreamos si nos peatonalizan una calle y queremos ir en coche a comprar el pan a 200 metros. ¿Vale? Hay que mover el culo, que además socialmente produciremos menos contaminación, e ir a los sitios andando, ir a los sitios en bicicleta. ¿Vale? Quien pueda. ¿Vale? Pero sobre todo no coger el coche absolutamente para todo. Eso es algo que tenemos que hacer como sociedad, no tiene un valor individual, pero también quería ponerlo aquí de manifiesto, ¿vale? Y luego lo que hemos dicho antes, revisar el tratamiento de los médicos, hacemos cosas muy bien y hacemos algunas cosas regular. Y empezamos a poner medicina y luego se nos olvida quitarla, ¿vale? De vez en cuando hay que, y esto lo hace muy bien el médico de cabecera, ¿vale? Nos creemos muchas veces, mándeme al especialista, mándeme al especialista. Un paciente que va a ser especialista y nunca va al médico de cabecera, es como si pusiéramos a jugar a Messi, Ronaldo y Iker Casillas juntos, pero sin entrenador. ¿Vale? Desastre, sí. ¿Vale? Entonces, de vez en cuando hay que pasar por alguien que te ponga un filtro, ¿no? Que te diga, oye, que con esto llevas 3 años con una lumbalgia que tienes, que ya no te está dando guerra. Vamos a quitar este fármaco a ver qué pasa. ¿Vale? Entonces, no siempre hay que ir metiendo medicinas porque muchas veces nos dan problemas. ¿Vale? Aquí lo resume una médico, Mónica Lalanda, que es dibujante y que hace unos dibujos muy chulos. Y están todos los factores de riesgo que salieron en una publicación del Lancet, y el único que no he puesto como modificable son los problemas de audición y el traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico porque no está en nuestra mano. Bueno, sí que está en nuestra mano. Si vamos en una bicicleta podemos llevar un casco puesto. Si vamos en un coche podemos llevar el cinturón puesto. Es una pena cuando vemos noticias, y recientemente aquí en La Rioja hemos tenido varias, de alguien que fallece porque no lleva un cinturón
o alguien que fallece porque se ha pegado un castañazo en bici y no lleva casco. No hay veces que en el periódico no sale que te ha matado, pero sí que sabemos que incluso existe una demencia asociada a lo que se llama demencia pugilística a los traumatismos continuos, ¿vale? Es factor de riesgo también de la enfermedad de Alzheimer los traumas, ¿vale? Y, como hemos dicho, controlando estos factores, antes del diagnóstico, antes de desarrollar la enfermedad, vamos a conseguir que disminuya el riesgo de aparecer la enfermedad. Pero además, cuando ya tenemos el diagnóstico, si cambiamos toda esta vida, si yo bebía más de la cuenta y ahora no bebo más de la cuenta, si antes fumaba y ahora no fumo, si antes no hacía nada, vamos a conseguir enlentecer el declive cognitivo. Si teníamos este dibujo del que hemos explicado antes y estábamos aquí, yo puedo conseguir, controlando estos factores, que esta curva siga bajando desgraciadamente más de lo que sería un envejecimiento normal, pero se distancie mucho de la curva que establecería la evolución natural de la demencia si no hacemos nada, ¿vale? Evidentemente, si yo intervengo aquí, si yo diagnostico pronto, pues voy a tener mucho más beneficios que si diagnostico aquí. Y voy a tener mucho más beneficios que si diagnostico aquí. ¿Vale? Si a mí me trae un paciente que ya no es capaz de nombrar a su familia cercana, pues no lo voy a poner a andar o no voy a rascar casi nada porque ya no tengo nada que separar, entre comillas. Entonces aquí es donde tiene más sentido esta charla también. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero sabemos que lo tenemos que aplicar pronto. Y para aplicarlo pronto es fundamental tener un diagnóstico. ¿Vale? ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad de Alzheimer? Pues el punto principal del diagnóstico es clínico. Es sentarnos con el paciente y hablar. Les pasamos una batería. En esto, por ejemplo, en el Hospital San Pedro tenemos una neuropsicóloga maravillosa que nos ayuda un montón. Sara nos ayuda un montón y es capaz de rascar y diferenciar mucho el paciente y hilar su perfil. ¿Vale? Pero normalmente entre nuestra compañera de neuropsicología y nosotros y los compañeros médicos de cabecera, pues lo que hacemos al principio es pasar una serie de baterías, hablar con ellos, ¿vale? Hablar con los pacientes. Y luego normalmente hacemos una analítica de sangre y hacemos una prueba de imagen, pero esto no es para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, es para descartar otras cosas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hago una analítica de sangre y me doy cuenta que el paciente tiene un hipotiroidismo tremendo, o a lo mejor curándole el tiroides, mejora su demencia. Es decir, lo que estaré es descartando otras causas de demencia que sean tratables, ¿vale? O si tiene una lesión cerebral que de pronto me sugiere que ha tenido un ictus, pues puedo poner una medicación para que no vuelva a tenerlo, ¿vale? O si veo un pequeño tumor benigno, podré arreglarlo, y si veo un pequeño tumor maligno, pues daré explicación y tranquilizaré a la familia en el sentido que puedan llegar a comprender por qué le ocurren las cosas, ¿vale? Y a día de hoy, antes, la enfermedad de Alzheimer, si repasamos un poco los diagnósticos que se hacían hace unos años, nosotros solíamos poner enfermedad tipo Alzheimer o sugerente de Alzheimer, o no nos atrevíamos a dar un diagnóstico firme, porque decíamos que el diagnóstico firme de Alzheimer era un diagnóstico post-mortem, que solo se puede hacer en una necropsia. A día de hoy no. A día de hoy tenemos pruebas, algunas un poco cruentas, aunque no tanto. La punción lumbar se le tiene mucho miedo, pero es una cosa que hacemos en la consulta y que toda embarazada entra pidiendo, por favor, si el segundo hijo con más vehemencia que sea el primero, que le hagan la punción lumbar para ponerle la anestesia epidural, y es una cosa que tiene muy poquito riesgo. Suena muy mal, damos un pinchazo en la espalda, sí que la aguja es un poco llamativa, pero en principio si se hace sin que haya problemas, es una cosa que se hace relativamente fácil y nos permite obtener unos marcadores que nos dan un diagnóstico temprano. O una prueba donde se pone un marcador radioactivo, que es el PET, que nos permite también dar diagnósticos tempranos. De manera que estos pacientes que antes nos veían con unos signos muy iniciales, que había algo que nos mosqueaba, que no estábamos seguros de si iba a ser o no iba a ser, ahora podemos hacerle un diagnóstico muy temprano que nos permita empezar a intervenir muy arriba en la curva, ¿vale? Esto lo solemos reservar para pacientes que nos generan dudas y para pacientes jóvenes que le quedan muchos años por delante, ¿vale? Fundamentalmente porque estos jóvenes nos generan más dudas. Vale, si yo tengo claro que un paciente tiene una enfermedad de Alzheimer, para que le voy a poner un marcador radioactivo para que no me dé un pinchazo en la espalda. Vale. Y esto del diagnóstico temprano es fundamental porque entre el 30 y 40% de los casos de Alzheimer no están diagnosticados, pero fijaros que donde podemos actuar de verdad, que hemos dicho que en los casos leves, de cada 10 pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, solo lo sabemos que lo tienen 2, con lo cual no podemos ayudarlos. Vale. Por eso, recordad, diagnóstico temprano. Vale. No hay pastillas milagro. Vale, no hay pastillas milagro, usamos parches, usamos pastillas, pero desgraciadamente no hay nada. Y las medicinas que usamos en la enfermedad de Alzheimer vienen a ejercer un poco el mismo papel que hemos visto antes, ¿vale?
no son... Doctor, es que hemos empezado con los parches y mi padre, mi madre o yo no he mejorado nada. Es que no son para mejorar. Son para que estamos dando este tratamiento para que dentro de 2 años estemos mejor de lo que estaríamos si no lo usáramos. Para que dentro de 8 años estemos como sin fármaco estaríamos dentro de 7 o de 6, según el paciente. A día de hoy no tenemos pastillas milagro, no tenemos parches milagro, no tenemos milagro. Se está investigando mucho, se está metiendo muchísima pasta, hay muchísimos ensayos clínicos en marcha y yo espero que esto salga. Y, además de las pastillas, recordar todos estos factores, porque los médicos muchas veces somos también a veces dados a poner la pastilla y se nos olvida soltar todas las chapas de esto, porque yo en decir, Rivastin, mira un parche al día, tardo 22 segundos, y en contar todo lo que he contado aquí, pues tardo mucho más, ¿vale? Por eso es muy importante que esté aquí, ¿vale? No obstante que intentar buscar el tiempo y ver cómo lo podemos organizar, porque a veces que tenemos las consultas un poco saturadas, ¿vale? Luego, ayudamos a lo largo del seguimiento de los pacientes en el tratamiento de las complicaciones, ¿vale? Podemos tratar a los pacientes su afectación del estado de ánimo, podemos tratar las alteraciones de la conducta, podemos tratar el insomnio, podemos tratar otra serie de cosas que no solo son el deterioro cognitivo, que se van a ir produciendo durante la evolución de la enfermedad, ¿vale? Muy importante las asociaciones de familiares y los centros, ¿vale? Muy importante, otra pata, porque son sitios donde pueden darle gimnasia al cerebro, de la que hemos dicho, de estimulación. Son sitios donde pueden enseñarles a manejarse con esos pequeños déficits que van surgiendo. Son sitios donde tienen relaciones sociales. Cuando nosotros nombramos a un paciente que tiene que ir a un centro, nos fusila con la mirada, ¿vale? Y muchas veces cuando vienen a los 6 meses, que ya han probado y que le han dado la opción, vienen contentísimos. No es que los saque del centro, ¿vale? Es decir, que hay que probar. Muchas veces hay que probar y hay que empujarlos. Yo cuando en las primeras veces que he intentado con mi hijo hacer un deporte o que coman una fruta, nunca me han dicho, oh, qué guay, ¿vale? Pero ha conseguido una fruta con las personas que tienen esta enfermedad muchas veces hay que ser un poco proactivo, intentar animarlos a llevarlos a los sitios porque el paciente, su primera reacción, nos parece que los centros son cementerios de elefantes y no es así, hay sitios donde hacen cosas maravillosas, ¿vale? Os animaría a los que tengáis un problema con algún familiar de enfermedad de Alzheimer o a los que empecéis a tener este tipo de problemas, incluso cualquier otro tipo de demencia, a conocer la Asociación de Familiares de Alzheimer, AFA Rioja, que hace una labor magnífica, ¿vale? Donde además de ayudar a los pacientes, ayuda mucho a las familias, porque son enfermedades que hay que entenderlas, hay que entender al paciente, son enfermedades difíciles, ¿vale? Y ahí os dan cariño, os dan orientación y os dan apoyo y os dan comprensión, que son cosas muy importantes, ¿vale? Hay otros tipos de tratamientos que ya son más brillantes. Aquí os traigo un compañero de Javi, un neurólogo que estuvo trabajando con nosotros, ahora trabaja en Pamplona, hizo un proyecto que es estimulación cognitiva con cartas, ¿vale? Lo que se llama el proyecto Encartado. Y os animo a visitar esta página web porque hace un montón de cosas con cartas, desde juegos de solitario hasta juegos que son estructuras físicas o juegos de estos de levantar y hacer parejas. Ofrece muchos juegos que están pensados y estudiados por un neurólogo. Vale, luego hay otras cosas que podemos hacer cuando hablamos de tratamiento. Primero, dar cariño y comprensión a los pacientes, ¿vale? Hay veces que es difícil lidiar con quien ha sido siempre tu familiar y nunca ha tenido un déficit y ahora lo tiene, ¿vale? Entonces, no hay que juzgarlo, ¿vale? ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo no le has echado sal? ¿Cómo no eres capaz de? Te he dicho 40 veces que no me guardes las galletas aquí que se me ponen malas. ¿Cómo me sacas esa planta de sombra al sol? Que pues no regañaríamos a un cojo que no llega al autobús y siempre ha llegado al autobús, pero de pronto se ha jodido la rodilla con perdón y ahora no llega al autobús. Pues no le regañemos ni a una persona que es bajita y no llega al tercer estante. Pues cuando el paciente empieza a ver estos patinazos, no hay que juzgarlo y no hay que examinarnos continuamente, ¿vale? ¿Cómo no te acuerdas de Manuel en el pueblo, toda la vida, vecino del tercero? ¿Sí, porque no puede, ¿vale? Hay por ahí un vídeo muy chulo donde una gente se dedicó a ir acercándose a desconocidos en la calle y se dice, ¿qué tal? ¿No te acuerdas de mí? Y las caras de la gente eran de agobio, porque empezaba, se retrae y empieza a decir, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No examinemos continuamente a los pacientes, ¿vale? Si no se acuerdan de algo, minimicémoslo, ¿vale? Ayudémosle, comprendámoslo, démosle cariño, ¿vale?
hay que estimular muchas veces desde el juego. A mí me parece un tándem maravilloso, el tándem nietos-abuelos. Viene todo el miércoles mi nieto conmigo a jugar al parchís, ¿vale? O viene conmigo a jugar a las cartas, o veo con él las películas, no sé quién me explica cosas. Son muchas veces unos tándem buenísimos. Hacer cosas juntos. Y luego hay veces que los pacientes tenemos que, las personas, los acompañantes tenemos que poner un poco de distancia emocional, ¿vale? Porque nos ponemos un poco de mala leche. Perdón. A ver si encuentro el ratón. No me abre este vídeo. Vale, bueno, algún vídeo tenía que dar algún problema. Es un vídeo que era de estimulación con música, ¿vale? Que quería poner. Entonces ves personas que están muy retraídas y escuchar música con un paciente enfermo de Alzheimer y ponerte a escuchar las coplas que escuchaba la juventud o ponerte a escuchar canciones de su época, les puede ayudar mucho y se les ve una cara de felicidad porque al final lo que queremos es que nuestros familiares estén contentos, no solo que sean capaces de acordarse de todo, ¿vale? Las líneas de investigación, bueno, pues hasta ahora estamos dando un poco en pared y no conseguimos atravesar el muro, pero lo que estamos es empezando a intentar encontrar fármacos, muchos de ellos de los que han fracasado porque creemos que los usamos muy tarde y si los usamos antes podrán dar mejores resultados y tratar de evitar que se produzca esta neurodegeneración, porque cuando yo tenga un cerebro totalmente atrófico ya no voy a poder hacer nada. Si yo llego antes del incendio, lo único que puedo hacer es retirar cenizas, hay que llegar antes de que se produzca el incendio. Vale. Y esto va a ir muy ligado a que seamos capaces de diagnosticar pronto, de que tengamos pacientes suficientes para poderlo estudiar, que donde la enfermedad sepamos que está, pero no ha dado todavía mucho, la cara no ha hecho mucho. ¿No? Vale. Ayer, anteayer, o hace el día 7, se ha hablado mucho del aducanumab, este fármaco que han aprobado en Estados Unidos y que no aprobaban en Europa y que habíamos depositado tantas esperanzas que la FDA lo aprobó, entonces parece un fármaco efectivo, en Europa no lo hemos querido aprobar y de hecho esta noticia es, como digo, reciente y el laboratorio ya ha abandonado la promoción del fármaco porque realmente no está dando los resultados que esperábamos. Ha sido una gran decepción para muchos, pero vienen muchos otros por detrás, hay muchos ensayos clínicos en marcha. En Logroño tenemos un par de ensayos en marcha. No están reclutando ahora pacientes, ya están reclutados, pero muchas veces logramos encontrar donde pueden estudiar a los pacientes, donde pueden entrar los pacientes en ensayos clínicos. Pero hay mucha investigación en esto. El otro día decía que me entrevistaron que yo lo veo un poco como una botella de cava, que está ya el taponcillo ahí, y que en un momento dado hace ¡pum! Y el día que destape va a salir un montón de cosas. Estoy absolutamente convencido, espero que sea más pronto que tarde. ¿Vale? Y luego no me quiero terminar, ya me queda muy poquito, sin hacer un homenaje a los cuidadores, ¿vale? Tienen un papel muy fastidiado, ¿vale? Tienen mucha carga física, tienen mucho estrés emocional y la enfermedad de Alzheimer yo siempre digo que empieza a ser, que es un problema sociosanitario al principio y luego pasa a ser un problema sociosanitario. Al final los médicos ayudamos poco y son más los trabajadores sociales, el entorno, el entender la enfermedad, el ver cómo nos podemos ayudar, las leyes de dependencia, los descansos familiares, otro tipo de cosas que son muy sociales. Y en esto, como os vuelvo a repetir, tienen muchas veces un papel muy importante en los centros de día, incluso en una residencia, y apoyo profesional. Cuando la familia no puede, tiene que buscar ayuda a veces profesional. Es muy duro, son pasos muy difíciles, pero muchas veces mejora mucho la calidad de vida del paciente y del entorno. ¿Vale? Alguna reflexión de mi libro de neurología, este libro de neurología con el que yo estudio las oposiciones, ¿vale? Muchos cuidadores no reciben nunca por parte del paciente una muestra de afecto o agradecimiento a sus desvelos, más bien al contrario. Y eso hace todo más gravoso, hace más gravosa la situación. Son enfermedades muy duras, ¿vale? Y cuando ya empieza a avanzar la enfermedad y empiezan los periodos de agitación, hay otra frase que esto nos lo encontramos, este problema muchas veces en la consulta. A veces es imposible encontrar un punto de equilibrio entre soportar al paciente demasiado inquieto o agitado o verlo demasiado sedado. Y la familia, en particular el marido, la mujer de cierta edad, soporta muy mal psicológicamente tanto que el paciente esté inquieto como que el paciente esté adormilado. Yo a mis pacientes en consulta, a la familia les explico que estos son como mantas cortas. Si me dan una manta cortita, me dicen tapa el cuerpo del paciente, no, yo le digo, mira, pues, o le puedo tapar las piernas o le puedo tapar el pecho, pero no me da la manta para cubrirlo todo. Y esto, muchas veces la enfermedad se convierte en eso, ¿vale? Solo nos quedan las conclusiones, a ver si este vídeo funciona. Este es un vídeo que se hizo muy conocido, no sé si lo habéis visto, ya pide ella que sube el volumen, que es una bailarina que fue primera
primera bailarina me parece que era de Nueva York, y era una mujer que ya tenía un deterioro que no era capaz ni siquiera de conocer a su familia, ni de nombrarla, tenía una Alzheimer muy avanzada, pero sin embargo, cuando le ponían el lago de los cisnes, ella era capaz de recordar, esta es ella de joven y esta es ella a día de hoy. Y siempre queda un trocito donde el paciente, aunque parezca que no está, pues sí que está. Aunque tú ya no reconozcas a tu familiar, ahí está. Y muchas veces estar con ellos, cogerles la mano y buscar esos momentos que nos dan los pacientes donde nos recuerdan a ese ser querido que estuvo con nosotros tanto tiempo y que es tan emocionante como ver a esta mujer pues bailando al lado de los cisnes. Primera bailarina del ballet de Nueva York, ¿vale? Que no recuerdo bien el dato, en el año 57, entonces siempre están ahí, ¿vale? Entonces, como conclusiones, pues que es una enfermedad de Alzheimer frecuente, que va aumentando con la edad, pero que no nos va a afectar a todos, que cuanto mejor prevengamos con las patas, que son mantenerse activos física, mental y socialmente, mejor, ¿vale? Que es memoria, pero que es mucho más, Alzheimer es memoria y mucho más, y cuanto más avanzan las cosas, que si aparece la enfermedad hay que buscar ayuda, fundamental buscar ayuda y buscarla pronto, ¿vale? Y aplicar estos tratamientos con y sin pastillas, no todos son pastillas, y sobre todo que lo mejor está por venir, ¿vale? Y ahora estoy aquí para cualquier pregunta que queráis que yo resuelva. Yo creo que nos has encantado a todo el mundo, a pesar de los problemas con el micrófono al final, nos has atrapado totalmente, a mí personalmente me ha encantado. Vamos a hacer las preguntas, pues tenemos media hora, ¿eh? Venga, ¿quién quiere? Primera pregunta. Bueno, mientras si no preguntáis, simplemente yo, el primer día que fue la anterior charla, la presentación, hice hincapié objetivos de estas charlas. Prevención, potenciar la salud, enfermedades cardiosaludables. El 75-80% de las enfermedades cardiovasculares se deben a hábitos. Estos hábitos son modificables, como bien nos ha explicado el doctor Castillo. Y estas enfermedades son las que estamos viendo continuamente en el hospital, con un infarto, con un accidente cerebral vascular, con una crisis hipertensiva, con una angina, con una apnea del sueño, con una hipertensión, con una nefropatía por la hipertensión o una lesión de la visión por la lesión diabética. Es decir, son enfermedades que las podemos prevenir y que depende de nosotros y que está al alcance de todos. Fijaros lo que nos ha dicho Federico. ¿Cómo comemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué respiramos? Y ahí hago hincapié como neumóloga que soy del hospital. Los niños están en casa y lo que sabemos es que más del 50% de nuestros niños respiran el humo del tabaco en sus domicilios. Ojo los padres que fuman. Primero porque están intoxicando y provocando enfermedades, porque estos niños van a tener más infecciones, van a poder desarrollar asma y además se les está inculcando en unos hábitos no saludables. Por tanto, repito, es muy importante la prevención y todas estas cosas que como, si hago una vida activa, si me muevo, si fumo, no fumo, alcohol. Yo no soy intermedista, a mí el vino me parece, hay gente que dice, no, pues no, el vino es bueno. Lo que pasa es que es como todo, con medida. Entonces esas medidas extremistas de no el alcohol, pues no. Y más en La Rioja tenemos un vino excelente y hay que beber, el vino es muy bueno. Pero pues 1 o 2 copas, punto. Y es muy saludable.
Entonces, a lo que voy es que es muy importante nuestra actitud y qué estilo de vida hacemos, ¿vale? A mí me ha gustado mucho irte, pues todo eso, la hipertensión, el sedentarismo, cómo comemos. El otro día la doctora Martí de Salinas nos dio una charla preciosa y incidía todo esto. Pues veis que otra vez se repite y que lejos de lo que igual podéis pensar, una demencia puede estar en relación y guardar relación cómo estoy viviendo, qué hago, qué como, con hábitos saludables como nos ha explicado el doctor Castillo. Venga, vamos a preguntar. ¿Vale? El estrés, perdón, adelante. Doctor, buenas tardes. Enhorabuena por la charla. De lo que nos has comentado durante esta hora, ¿tienes algún documento que puedas distribuir, que nos puedas facilitar, que podamos acceder a él para, no es que tengamos todos muy buena memoria, pero por lo menos refrescarnos lo que nos has dicho? Yo no tengo inconveniente en facilitar al colegio una copia de la presentación misma que he hecho, que puede ser un buen yo esta misma noche lo paso y porque es el objetivo, es decir, esto para eso está. Para mí, alumnos de la Universidad de Valencia tienen un tema de demencia en clase y tienen esto y yo creo que es útil, es lo que yo quiero que tengáis, porque yo siempre digo que a mí en este mundo de desinformación en el que vivimos, donde hay tanta información basura circulando, donde hay tantos bulos, yo os animaría a los que sois, que estéis aquí ya tenéis una selección natural, ¿vale? Quien está aquí hoy, en lugar de en otro lado, es una persona que está preocupada y socialmente incluso implicada, pues que sirváis un poco de nodo de repetición de todas estas cosas que se están hablando aquí, que son tan importantes. Entonces yo no tengo ningún inconveniente, pero por supuesto, yo creo que nosotros a día de hoy hay mucha ciencia detrás de esta charla, no es de Wikipedia, hay muchos artículos, algunos están citados, otros no, pero hay mucha ciencia y los que nos molestamos en buscar información de calidad basada en la evidencia. Estamos encantados de que vosotros hagáis, os tuteo a todos si me lo permitís, me gustaría que tutearais, hagáis de nodos de repetición de toda esta información que estamos dando. Si podéis ir a casa y comentar con vuestro entorno lo importante que es comer bien, lo importante que es el ejercicio, lo importante que son las relaciones sociales, lo importante que es empezar pronto, lo importante que es diagnosticar pronto. Para mí es un lujo porque nosotros hacemos esto sin otra ambición que tratar de mejorar la salud pública de nuestra población. Yo lo dejaré y lo que no sé es cómo podéis poner en contacto con el colegio. Una cosa, se están grabando las charlas y se pondrán en YouTube. Si tenéis charlas, tenéis acceso. Perdón. Una consulta, eso me activa, pero por la mañana no puedo. Pero luego por la tarde de los pues me da más pereza salir. Pero claro que el día no es estar moviendo. No importa porque me dice mi hijo, soy vida por el rato y me dice mi hijo. Dice, pero ¿qué es que pues está ahí por la tarde ahí? ¿Qué tienes que moverte como por la mañana? Digo, pues hijo mío, entonces no muero, venga, moverme para ver por la mañana que para madrugar porque yo vuelvo a faltar, madrugo. Pues me meto pronto porque el sueño me da por la noche pronto. Y luego me despierto, claro, y luego estoy toda la mañana que hasta entonces no voy a casa. O ahora mismo que viene el verano, voy a nadar. Luego por la tarde quiere que esté también todo el día más medio. Pero que esté muy todo el día, que esté también cansado también. El hijo la no edad es ya así. no tengo 18 años ni 30. ¿El hijo ha ¿Es venido? malo esto? No, ¿ha venido el hijo? No. Es que te quiere trabajar todo el día. Se come la pesca, se conoce. ¿Qué quiere que esté yo como él? Eso. Yo tengo 15 años, le digo. Eso. Entonces le digo, si es malo descanse por la tarde, también hay que descansar un poco. Mire, Yo la siesta mismo no me he hecho, ¿eh? uno tiene que hacer ejercicio, yo siempre digo, sin heroicidades. Eso digo yo ya con mi edad también, y llevas una edad que tampoco estás como... Por favor, el micro para estas personas. Sí. Entonces, como está aquí la cámara que no está grabando para la charla, usted dice que lo vea. Entonces le voy a decir a su hijo que si está muy activa toda la mañana, que por la tarde la deje descansar. Uno tiene que hacer ejercicio sin extenuarse. Eso digo yo.
sobre todo a partir de una determinada edad. ¿Vale? Pues nada, aquí queda dicho y espero que el hijo lo vea luego en la charla cuando la recupere de allí. Sí. ¿Más preguntas? Una pregunta. Para los que tenemos que ayudar a enfermos que están afectados de Alzheimer, que necesitamos muchos consejos, muchísimos más de lo que se nos proporciona, hay una pregunta que siempre me hago. ¿Hasta dónde hay que ser condescendiente y hasta cuándo empieza un poco, no la rectitud, no sé si llamarle la rectitud o llamarle, no sé cómo llamarle, pero creo que me entenderás. Gracias. En ese sentido, aquí hay que saber baldear un poco las circunstancias. La rectitud muchas veces no aporta nada. Es decir, culpabilizar a un paciente de sus déficits, cuando son déficits cerebrales, de las que no tiene capacidad, tenemos culturalmente, todos hacemos cosas y podríamos hacerlas mejor. Pero cuando por medio lo que se mete es una patología, el paciente muchas veces no tiene la capacidad de hacerlas mejor, porque no es capaz de mantener la atención, porque ha perdido las habilidades, por lo que. Entonces, en estos temas, si alguien se enferma que la capital de Francia es Londres, pues hay que tener ese arte de sacar la conversación por otro lado. Es como la pataleta de un niño que intenta uno cambiarle de tema. Bueno, que viene por ahí un elefante azul, a ver si cuando se pone el elefante se olvidaba que la había tirado el caramelo. Entonces, el corregir al paciente continuamente no le va a aportar nada. El problema es cuando hay actividades peligrosas. Pero es muchas veces intentar alimentar un saco roto. Si un paciente tiene peligro cuando enciende un fuego en la cocina, no vamos a conseguir que comprenda ese peligro. Lo que hay que hacer es vigilarlo, evitar que puedan tener estas actividades peligrosas, pero la rectitud está más en nosotros que en ellos. Muchas veces yo tengo la sensación de que seguimos tratando al paciente como si no tuviera una patología. Entonces, si alguien de pronto no puede andar, no le podemos pedir que se ponga de pie. Si alguien de pronto no puede ver, nadie le diría a un paciente que ha perdido la visión, señor, que no lo ve. Pues no lo ve. Vale, pues con el foco pasa lo mismo. ¿Es que no te das cuenta? Pues no se da cuenta. Pero es que tienen mucha picardía. También. Si para todo fuese lo mismo, dirías, vale, o sea, si que no quieres andar, que no quieres bien, pero es que mentalmente te envuelven con su picaresca, te envuelven en una situación que roza lo aguantable. Hay veces que hay determinadas, mira, el cerebro tiene un freno también, el frontal tiene un freno. Nosotros tenemos la parte frontal que tenemos un freno. Yo, si cada vez que algún compañero dice algo que no me gusta, yo soltara lo que pienso, y decir, todos hoy hemos filtrado 5 pensamientos. Todos. Vale, le voy a decir que vaya a decir más imbécil. Vale. Hay pacientes que pierden este filtro. Y muchas veces lo que podemos interpretar como picardía o malicia es falta de freno. Vale, y eso es un problema que es muy difícil enfadarte, ¿sabes? Con alguien que te da la impresión de que se te está toreando, pero yo muchas veces os invitaría a que cada vez que filtréis un pensamiento pensaríais qué hubiera pasado si lo hubierais dicho. Tenemos pacientes que son personas absolutamente correctas toda su vida y que ahora de pronto roban un caramelo en una tienda. Todos, muchas veces vamos por la calle y vemos un caramelo y dices, pues me he escogido esto y lo que me he dicho, no, eso no está bien, y no lo hago. Vale, vaya mierda de semana me organizo en el sofá. Como se lo dice. Vale, vaya, o me apetecería abrir, qué hambre tengo, yo cogería esta botella que está aquí, la bebo y si la pongo así en la vería, pero no filtra. Entonces, cuidado con confundir esa malicia o esa picardía. Luego es verdad que hay veces que se pueden volver muy manipuladores, porque no tienen ese filtro, ¿vale? Pero hay que entender que no tienen ese filtro. Y es difícil. Si yo tuviera la respuesta absoluta a eso, pues sería no
Sí. Quería primero un comentario y luego una pregunta. El comentario es sobre el alcohol, porque insistimos tanto en el no consumir alcohol, pero yo pienso que no aceptamos, lo ha dicho muy bien la doctora, con el vino en concreto, porque la degeneración inmunitaria sería mucho menor si hay mayor riesgos individuales en la célula. Es indiscutible. Entonces, si provocamos una vasodilatación suave, como hacen las pequeñas cantidades de alcohol, además de otros productos que componen el vino, la mejoría puede ser no notable, pero sí manifiesta. De hecho, en la Universidad de Estocolmo, creo, hace años hizo un trabajo en los centros de ancianos y entonces el resultado fue que el deterioro cerebral era menor en los que tenían un hábito de consumo moderado de vino que los que no tenían. Y luego la otra pregunta es, lo he hecho muchas veces, cuando llega la fase avanzada del deterioro físico, que casi tiene inmovilidad absoluta, realmente tiene capacidad de sufrimiento, que en esto no quiero el espíritu, esa es la pregunta. Vale. Bueno, primero respecto al alcohol, los estudios de alcohol y cognición son muy difíciles de realizar porque las personas que son capaces de consumir alcohol, por ejemplo, de alternar, por decirlo de alguna manera, tienen un sesgo tremendo porque ya son personas que son capaces, tienen unas habilidades que no tienen otras. Es decir, aquí tenemos nosotros en el hospital muchos de alcohólicos que dejan de beber alcohol cuando tienen sus capacidades. El cuerpo de evidencia que hay a día de hoy, aunque podamos entender determinados mecanismos fisiopatológicos y podamos retorcerlos, el cuerpo de evidencia de hoy es que el consumo de alcohol no ayuda a la condición. Y eso a día de hoy es indiscutible. Podemos encontrar un estudio de hace unos años, pero si a día de hoy nosotros dividimos a la gente entre su consumo de alcohol, es verdad que la diferencia entre no beber y beber menos de una unidad en mujeres y menos de 2 unidades en hombres no es importante. Y podemos discutir si es significativa o no. Vale, pero yo no conozco a ningún neurólogo en el mundo que aconseje beber alcohol a sus pacientes. Es decir, que si tuviéramos cuerpo de evidencia que el alcohol lo mejoraría, lo mandaríamos sin ningún tipo de problema. Yo no invito a mis hijos a beber alcohol en casa y creo que nadie en su sano juicio lo hace. Otra cosa es que la diferencia entre un consumo muy moderado de alcohol de 1 unidad en mujeres y de 2 unidades en hombres y el no beber absolutamente nada y las ventajas que te puede dar el consumir alcohol a nivel de que salen más, de que te relacionan más, de que hacen muchísimas cosas, te puede aportar una cierta ventaja en otros aspectos, pero todos tenemos que entender que el etanol es un veneno. Y eso a día de hoy, por lo menos como neurólogo, a mí no me cabe ninguna duda. Vale. Segundo, en cuanto al tema de los pacientes que están avanzados, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que está contemplada, por ejemplo, en la ley de la eutanasia. Es decir, que claro que los pacientes les generamos sufrimiento con el tiempo y que nosotros podemos ayudarle y paliarlo. Sería yo un charlatán o un médico si quisiera entender que no. Pues claro que es una enfermedad que tiene un mal final. Bueno, lo que tenemos que intentar es que muchas veces alarguemos tanto la vida plena del paciente que al final venga por otra cosa, quiero decir. Pero la enfermedad de Alzheimer es una causa de mortalidad significativa en nuestra sociedad y sobre enfermedades y yo desgraciadamente mentiría y sí que podemos ayudar mucho a manejar este tipo, sobre todo a nivel, como he repetido antes, las fases más avanzadas a nivel social, ¿vale? Pero es una enfermedad. Muchas gracias por el conocimiento y por la pedagogía. Yo personalmente he aprendido un montón, pero he tenido que venir hasta aquí. Entonces me hago una pregunta. En el siglo XXI, teniendo las herramientas
de las televisiones. No tendría que estar esto ya institucionalizado o como sea, a nivel de consejería, del ministerio, de lo que sea. He hecho una cosa muy mala al principio de no agradecer y me estoy dando cuenta ahora mismo, conforme daba la charla, que me he dado cuenta que no había sido que pensaran en mí, en esta iniciativa. Y probablemente se me ha olvidado porque todas las gracias tantas veces, he dicho tantas veces que me parecía maravilloso que el colegio médico se abriera a la sociedad, que es algo por lo que yo peleo mucho. Vale, yo me considero, pues yo tengo un alma de farmacéutico de muchos años detrás de la barra, la farmacia muchas veces el mostrador es una barra, donde viene gente que llora, donde viene gente que comparte sus inquietudes, donde muchas veces vemos muchos déficits del sistema sanitario, donde vemos muchas veces que viene el paciente con un informe que no ha logrado entender y es el farmacéutico que le puede dedicar un poco más de tiempo porque lo tiene, no por otra cosa, para explicar las cosas y desde luego que estoy totalmente de acuerdo contigo, si no te importa, en que la información de calidad, el doctor Porta, que yo he nombrado aquí antes, que te he dicho que hiciste la pregunta de cuál era el función más importante del cerebro, y tuve la suerte de notar con él una semana, y fue una semana súper útil. Y una cosa que él nos decía es que siempre que nos dieran la oportunidad de que pusiera un micrófono delante, tenemos la obligación moral de decir que sí, para hablar de salud pública, porque podríamos dar información, como he dicho antes, buena y estoy de acuerdo contigo. El problema es que no está en nuestra mano. Está en nuestra mano en estas pequeñas cosas, pero hay algo maravilloso de lo que ha hecho el colegio y de la democracia. Te vuelvo a repetir que se podría iniciar la presentación como debía, porque creo que iniciativas como esta hacen un bien tremendo. El problema es que hay un programa maravilloso en televisión que da un doctor que se llama Fernando Fabiani, participa en los sábados o domingos, no estoy seguro porque yo he tenido una vida un poco complicada ahora, pero he visto vídeos suyos, Saber Vivir, que hace el doctor Fernando Fabiani, que es una presentación maravillosa, pero luego hay que ver las audiencias que tiene ese programa. Yo el otro día, en la presentación de las charlas, vamos a ver, esto lo quería, a ver, yo soy la responsable de docencia del colegio y en esta legislatura, y entonces hace 2 años que planteé esto, con el COVID, pues se ha anulado. Yo lo que creo que me gusta mucho y he aprendido, ese es el objetivo, es que educar, formar, que la gente sepa, pero sobre todo que nos demos cuenta que esto son cosas básicas y que están al alcance de todo el mundo, que es que no es ir al hospital, no, es que el caminar, el dar un paseo por un parque del Ebro precioso que tenemos en Logroño, esas huertas maravillosas que tenemos con esas cerezas exquisitas de almendra y esa verdura, pues es que lo tenemos al alcance y estamos como tontos. Deme vitaminas, pues no, la vitamina la comes en el alimento, que es de donde se sacan en un laboratorio luego esas cápsulas, con perdón al farmacéutico, pero quiero decir que es que a veces no vemos lo que tenemos enfrente, y es lo más difícil a veces, ser conscientes que tengo esto aquí y no lo veo, estoy acostumbrada a verlo y eso hay que valorarlo y hay que reconocerlo. Ese es el objetivo. Estoy totalmente de acuerdo y me encanta eso, el que haya aprendido, el que queremos esto, porque resulta frustrante en el hospital. Y eso es lo que yo decía el primer día, es tremendo, o sea, estamos viviendo una paradoja. Tenemos conocimientos avanzadísimos, técnicas avanzadísimas, y resulta que no paran de venir enfermos. Y abrimos una consulta de apnea del sueño y se bloquea. Y ellos abren una consulta de por ejemplo, demencia y se bloquea. Algo estamos haciendo mal. Igual es que el problema, que es lo que yo decía, vamos a intentar potenciar la salud. Vamos a prevenir la enfermedad. El primer error que hemos hecho los médicos es centrarnos, a mí me han educado así, a tratar la enfermedad. Toda mi vida llevo trabajando en el hospital, en otros hospitales y siempre tratando enfermos. Pero igual es que hay que enfocar, por supuesto que hay que tratar al paciente que viene al hospital, pero igual hay que adelantarnos y prevenir, y que no, en vez de venir 300 personas que van a urgencias al hospital de La Rioja, pues una barbaridad, pues intentar que eso se reduzca. ¿Cómo? Con educación. Y la educación empieza desde los niños, lo he dicho. Los hábitos saludables se aprenden desde el niño. Y un niño que come mal y que tiene sobrepeso es candidato a ser obeso. Y un niño que está sentado en la televisión o con la tablet, pues va a ser probablemente un señor que va a tener unas actividades muy limitadas, va a ser sedentario. Y sin darse cuenta está comprando boletos de enfermedad, porque lo que sabemos es que todas esas enfermedades
que dependen de la alimentación, del ejercicio, del humo, del tabaco, son prevenibles y están en nuestras manos. Y entonces resulta que nos vamos a tratar el cáncer de pulmón del paciente que está fumando. Yo ayer me decía, un paciente está comprando una enfermedad. Pero ¿cómo es posible que usted esté gastándose 5 euros al día en un paquete de tabaco? ¿Cómo es posible? Porque debería estar prohibido, es mi opinión. Pero bueno, por la libertad, vale. Pero es que ese señor está adquiriendo boletos para hacer un EPOC, un enfisema, una infección, un cáncer. No solo de pulmón, de vejiga, de esófago, de estómago. Entonces esto es algo básico y quizás el problema es ese, que nosotros nos han formado siempre en la complejidad. Y esto es muy básico, pero yo creo que es muy importante, que forma parte de educar, de conocer, y luego conociendo, las personas, yo creo que es fundamental esto en la vida, saber y conocer, pero para utilizar la información, no para tenerla así, ya lo sé. No, vamos a utilizarlo y vamos a sacarle partido. ¿Y cómo? En beneficio nuestro, no es otro el objetivo que buscamos. El trabajo lo habéis hecho de bien. El trabajo lo habéis hecho de bien. Las horas que cuesta preparar esto y tener las televisiones donde se puede llevar, no a los que estamos aquí, sino a miles de personas, Sí, bueno, y yo creo que lo más importante, que lo ha hecho fenomenal el doctor Castillo y el otro día la doctora Martínez de Salinas, es bajar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a la complejidad, a leer artículos científicos difíciles, a ver casos muy difíciles, porque cada vez la medicina es más compleja, porque vemos personas que se trasplantan y esas personas, un trasplante pulmonar, que a lo mío es un pulmón, ¿qué ocurre? Pues que ese señor damos vida, pero es un periodo corto, porque precisamente el pulmón es el órgano que peor responde al trasplante. ¿Qué ocurre? Que deja una enfermedad y empieza en un camino en el que va a ser un inmunodeprimido, por tanto va a tener una serie de posibilidades de hacer un montón de enfermedades hasta el rechazo y tener que volver a plantear otro trasplante. Entonces, a lo que voy es que generalmente lo que hay que hacer es prevenir, evitar ese EPOC que hay que trasplantar, adelantarnos. ¿Cómo? Informando. Luego hay gente que sabe y lógicamente no utiliza información. Y un tema muy importante a que decía que Federico, pues es que igual que la doctora Martínez, es que se bajan, o sea, han explicado perfectamente todo. Entonces, yo creo que es uno de los secretos de esto es que seamos capaces de transmitir la información de una forma sencilla, asequible, que lo entendáis todo. Eso es muy importante. Y otro objetivo importante que ha remarcado mucho Federico y que me ha encantado. El médico de atención primaria, el médico de familia, o sea, es otra especialidad y son joyas. Y a veces se sienten despreciados por los pacientes porque van y mandan al especialista. Y como él ha dicho, están perfectamente formados, han pasado por el hospital, han sido residentes nuestros, van cargados de información y de formación, y no tengáis miedo, o sea, el médico de familia estáis en excelentes manos. Él os va a decir cuando lo crea así conveniente. Pero muy importante, el médico de familia es la primera barrera y tenéis que tener plena confianza. Buenas tardes. Soy alumna de la Universidad de la Experiencia y ante todo, daros muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra información. Y en segundo lugar, quería que me dijerais cómo ha afectado este confinamiento a nuestra unidad cognitiva. Gracias. Gracias a ti. En la Universidad de la Experiencia me pagan, o sea que no la quise decir más. Un desastre. El confinamiento ha sido un desastre. Primero, porque si estamos diciendo que todos estos cambios de hábitos, a bien en el tercer en el declive, todos estos cambios a mal, pues no aceleran. Y además, si estamos diciendo la importancia del diagnóstico temprano y el COVID se ha comido de 2 años, no diría yo, porque el último año no es justo que digamos eso, pero el primer año se comió el COVID, se lo comió todo. Porque cuando tiene a personas, si alguien no tiene acceso a agua corriente en su casa, pues no está preocupado de las insolaciones, porque no puede beber, que es más grave. Entonces, estamos tan una cosa y tanto paciente, y tan malo y tan fastidiado el sistema, que claro, se nos ha escapado y los controles se ha juntado algo que ha sido horrible. Es pacientes que han empeorado más rápido y que encima lo hemos diagnosticado más tarde.
Entonces, especialmente el primer año fue un desastre. Y luego ha venido la ola después de gente, claro, y luego los pacientes que ya estaban diagnosticados que han empeorado mucho porque hay mucha gente, como os he dicho, que estos centros donde los ayudan, estos centros de día, para ellos son una fuga tremenda y donde se socializan y han tenido que dejar de ir. Y luego lo que ha significado que las residencias estén cerradas para los familiares, si estamos hablando de la socialización, si estamos hablando del estímulo cognitivo, del gimnasio del cerebro, pues ha sido un desastre. Es muy preocupante que se olviden las cosas de la infancia o de la adolescencia hasta los 14 años, ¿o no? Eso es mucho menos preocupante que se te olviden los recientes. Hay personas que tienden un poco a la informática, hay un disco duro donde uno guarda todas las cosas y un disco duro de trabajo, digamos. Y hay personas que tienen más potencia uno y personas que tienen más potencia otro. Entonces, el deterioro patológico normalmente afecta más a los cercanos, los lejanos se recuerdan mejor. Luego hay personas, y aquí me incluyo, me viene por vía paterna, me viene por el cromosoma Y, que tenemos dificultad para recordar cosas de nuestra infancia. Hay gente que se acuerda de todos sus profesores, y yo me puedo cruzar con uno por la calle y no me acuerdo de medio clase. Pero eso es un rasgo de personalidad. Luego hay personas que no puede haber enfermedades. El problema es que uno haya tenido, como decíamos antes, si tú siempre has tenido un muy buen recuerdo de tu infancia y de pronto lo pierdes, habría que estudiarlo. No va a ser un Alzheimer, pero habría que estudiarlo. Pero las personas que como rasgo siempre hemos tenido dificultad para recordar lo muy antiguo, yo lo tengo desde bien pequeño y tengo a mi padre y me cuenta cosas de cuando vivía en Granada y me cuenta 7 porque no se sabe bien, pues no me preocupa. Soy así. De 2 años acá, de 2 años acá, digo, no sé si es capaz de pasar el COVID. Pues si uno ha tenido un empeoramiento brusco en ese sentido, sí que se puede estudiar. El COVID ha dado un problema que se llama la niebla mental, lo que hemos venido a llamar niebla mental, donde estamos mezclando un montón de cosas. Y muchas veces en ese aspecto podría valorar bien el ánimo y todo, hay muchas cosas. Se podría estudiar si no ha tenido una pérdida significativa de memoria, aunque no tenga un patrón habitual, sí que me atrevería a decir que si cuando se llegara a un estudio completo, si fuera lo único que encontráramos, esto no iba a ser una enfermedad Alzheimer, seguro. Pero bueno, si hay una pérdida significativa, habría que estudiar. Lo que pasa es que tampoco tiene arreglo, ¿no? Que viene esa pérdida. Bueno, sí, esto puede esconder detrás muchas cosas, porque hay cosas tratables y cosas que no son tratables. Hay algunos deterioros cognitivos que sí que podemos tratarlos. Vale, pero de entrada lo primero que hay es eso. Lo primero que pueden es pasar la ITV con un compañero especialista en medicina familiar. Ver cómo están las vitaminas, la B12, el fólico, ver cómo está el tiroides, ver cómo están determinados marcadores, ver que hay problema de anemia, ver que no hay nada por detrás. Y luego valorarle, como no en su caso concreto, pero en general valorar el estado de ánimo, muchas cosas que rodean a la cognición, sobre todo esto que hemos hablado, revisar un poco todos los tratamientos que toma, pero no es un patrón habitual, que los estudios no es un patrón habitual y luego no se lleva nada así. Gracias. Pues si no hay más preguntas, lo damos por cerrar. Muchas gracias por estar aquí, que tengan